Me siento 10. Hacete una conferencia de prensa, Esteban. Me siento 10. ...38 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos aquí a viva voz por FM Astral. Y en este momento ya tenemos nuestro primer invitado, el señor Esteban Fernández. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás saliendo? ¿Lo escuchan? A ver, habla. Hola, acá estoy frente al micrófono. Me siento... Estás en tu conferencia de prensa. Sí, me siento un dictador de la década del 50 con los dos micrófonos acá. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Esteban? Usted es... dígame su profesión, por favor, antes de que empecemos. Yo soy multipropósito. No, yo trabajé toda mi vida en áreas de sistemas, digamos, ¿no? Vinculado al sector informático. Bien. Para todo lo que fue o lo que es en realidad, ya no lo hago, ya no trabajo, todo el sector financiero argentino. Bien. Yo lo invité en el día de hoy. Ah, llegó Andrea. Bien. Siempre me pasa esto los viernes, ¿eh? Bueno. Yo lo invité en el día de hoy, señor Esteban, para que charlemos acerca de esta idea que estuvimos desarrollando durante la semana, sobre todo también con la audiencia, que tiene que ver con si es posible democratizar el acceso a la educación que estamos teniendo en este momento, que tiene que ver con Internet, o sea, democratizar el acceso a Internet, hacerlo, liberarlo, para que los pibes y las pibas puedan bajarse las tareas, aunque sea en un celular o en el dispositivo que tengan a mano en las casas. Uno de mis oyentes me decía, no, eso no lo vas a lograr jamás, porque son empresas que cotizan en bolsa y no te van a liberar. Mira, a mí siempre me gusta hacer una diferencia entre lo posible y lo probable, ¿no? Siempre hablamos de imposibles, ¿no? Y es mejor hablar de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad real de que en el mundo real, capitalista en el cual hoy nos toca vivir, desde siempre, se pueda democratizar cualquier cosa cuando no tenés el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces es muy complicado pensar en eso desde el punto de vista idílico, ¿no? De lo que uno puede creer que es necesario, cuando del otro lado todo es un negocio, digamos. No vamos a entrar en cuestiones políticas, ni está bien o está mal que sea un negocio, pero la verdad es que hoy democratizar el acceso a las redes para la gente en general, digamos, y hoy especialmente para los niños que en este esquema de cuarentena se ven impedidos de ir al colegio, es muy complicado, es muy complicado. Primero porque necesitas decisión política, ¿sí? Necesitas una actitud proactiva de la clase política argentina en decir, vamos hacia este lado. Te digo, sin entrar en cuestiones políticas, la clase política argentina aproximadamente desde el año 2008-2009 nos viene prometiendo internet libre a todos, cosa que nunca se dio, salvo en San Luis, por ejemplo, ¿no? En San Luis, plazas cordobesas. bueno, pero funciona como funciona también, ¿eh? El servicio no te sirve ni para bajar la tarea. Y mira, en La Matanza donde yo vengo también, todas las plazas en teoría tienen internet y la única que funciona es la de San Justo. Andá a la plaza de Tapiales a ver si te conectás a algún lado, es imposible. El único que más o menos lo logró fue San Luis y le llevó 15 años. Y recién ahora, más o menos, la red de Wi-Fi gratuita de San Luis funciona. Pero inicialmente, cuando arrancó, era solo texto. Vos no podías enviar una imagen, un video, era utópico. Lo digo con conocimiento de causa porque tengo amigos viviendo en San Luis que tienen ese servicio desde el año 2004, más o menos, 2005. Entonces, si no hay decisión política, no lo puedes hacer. Ahí tuvieron decisión política para hacerlo en su momento. Ahora, después necesitas dinero para que eso funcione, porque yo puedo tener toda la decisión política del mundo, pero si no tengo guita para routers, para modems, para switches, para cables, para antenas, para fibra óptica y para personal que organice todo eso, vos tenés un pueblito, no sé, mula muerta, perdido en el medio de algún lugar, con una escuela primaria y 25 casitas. No es rentable para ninguna empresa llevar fibra óptica o llevar 4G a ese lugar, porque no es rentable. Entonces no va a llegar nunca de la mano del privado, eso es así, eso hay que olvidarse. Ahora, ¿el Estado cómo hace para llegar hasta ahí? El Estado necesita mucha inversión en infraestructura, ¿no? Así como se necesitan cloacas, se necesitan tendidos de fibra óptica. Ahora, es mucho más complicado instalar un tendido de fibra óptica que una cloaca. No tenemos cloacas, imagínate fibra óptica. O sea, ni gas, ni cloaca, no, ni agua. ni nada. O sea,
nada de lo que es más sencillo tener instalado como infraestructura lo tenemos. Imagínate algo más complicado. Porque además, nosotros producimos gas, digamos, y nosotros podemos tener cloacas que lo único que sirve sería un caño que conduce agua. Ahora, nosotros no producimos internet. Nosotros estamos conectados a un cable troncal que es transoceánico y eso hay que pagarlo. Y toda esa guita de redes de infraestructura, de componentes y de know-how en eso, se garpa con dólares. Que es justamente lo que hoy no tenemos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para darle internet a no sé qué cantidad de miles de millones de chicos que hoy no tienen y que están fuera, completamente afuera del sistema educativo? Porque ya, de por sí, si lo pensás, está mal que te manden tarea por WhatsApp y que sea el padre, el docente que tiene que aplicar eso, porque la mayoría de los padres por ahí no tienen la capacidad de, no sé, derivar fracciones. Memoria del celular, ¿no? Tuvimos que aprender a tenerla, la verdad es esa. Yo, de hecho, con él, que estaba aprendiendo a sumar, está en segundo grado, tuve una discusión enorme porque, bueno, ahora aprenden a sumar de otra manera. Yo aprendí a sumar un número arriba del otro y ahora no, los pibes lo hacen mentalmente, no lo hacen como lo hacíamos nosotros. Y bueno, nada, eso es otro proceso, pero digamos, a mí me interesaba, por ejemplo, bueno, porque todo esto surgió a partir de una entrevista que le hacen en Radio Rivadavia a el ministro de Educación de Catamarca, en el que él explicaba. La verdad que la mayoría de los pibes de Catamarca no accedieron, pero bueno, según lo que vos me decís, no iban a poder acceder tampoco por una cuestión técnica de antenas. No es que... A ver, no funciona... No es una cuestión únicamente de una voluntad política que hoy... Porque yo decía, para mí que es apretar un botón, clic y listo, se liberó. Claro. No, ojalá. Mira, no funciona en AMBA, ¿no? Como todos sabemos, es Cava, Ciudad de Buenos Aires y primer cinturón del conurbano, que es el único distrito que le interesa a toda la clase política argentina porque es lo que gana una elección nacional. Claro. Ahí no funciona. Imagínate en Catamarca. O sea, o en pueblitos aún más chicos que Catamarca, que la ciudad de Catamarca. O sea, imagínate si no va a funcionar jamás. Primero porque no hay un interés político en que funcione. Yo me voy a alejar de la parte política, pero digo, no hay un interés político. Y después porque es impracticable hacerlo en el corto plazo. O sea, hacer un tendido de fibra óptica involucra a mucha gente con un rollo gigante de fibra, entre comillas, estoy haciendo desenrollándolo durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Porque vos después tirás antenas, ¿sí? De punto a punto. Pero no podés tirar antenas durante 5.000 kilómetros sin nada más que antenas. O sea, tenés que tirar un cable porque es lo que lleva la transferencia grosa. Se podría mejorar todo eso con la tecnología del 5G, ¿no? Que aclaro, no mata ni pasa nada, ni crea virus. Es toda una polémica el 5G. Sí, pero bueno, tiene un ancho de banda muy grueso, digamos, muy grosso, que permite transferir cualquier tipo de cosa y permite acercarnos a lo que es Internet of Things, Internet de las cosas, que es lo que necesitamos para que todo esto funcione. Pero sacando eso, si no tenés que tirar fibra o cualquier otro tipo de infraestructura, igualmente después necesitas poner torres con antenas. O sea, es un costo que el Estado Nacional no puede erogar hoy. No hay esa guita. No sé hoy lo que vale una antena, ¿no? Una antena es una estructura de hierro que puede llegar a tener de 10 a 42 metros, dependiendo lo que tengas, a dónde tengas la línea de vista. Esa antena tiene que tener un generador por si se corta la energía eléctrica, puede tener paneles solares, pero esa antena además necesita personal capacitado que la mantenga. Entonces, hoy no es solo apretar un botón. Hoy, antes de apretar ese botón, el botón sería la decisión política. Sí. Ahora, adentro de esa caja que tiene el botón, tiene que haber un montón de dólares, que hoy no tenemos. Porque todo lo que necesitamos tenemos que adquirirlo en el exterior, digamos. Nosotros no fabricamos routers, no fabricamos cables, no fabricamos fibra óptica, nosotros no fabricamos nada. Lo que necesitamos comprar, imagínate ponerle un router en la casa de cada chico. Yo no sé qué cantidad de chicos hay en estas condiciones o con estas necesidades. Voy a ser muy positivo, 3 millones. Bueno, sí, no sé, para que nos demos una idea, ayer la secretaria de Políticas Sociales me decía que, bueno, que el 80% de los niños de Capilla del Monte estaba teniendo acceso a las tareas. Sí. O sea que hay un 20%... Porque los padres pagan la conexión a internet y tienen su propio WhatsApp, claro, pero si dependiese de... En esa situación, claramente, yo he hablado con familias que me cuentan, yo tengo que cargar 500 mangos una tarjeta, que me da 2 o 3 horas para hacer la tarea.
Claro. Es una locura el presupuesto para que el pibe todos los días... Igual, bueno, ahora las docentes se están ayornando también a la situación y te mandan la tarea para la semana, digamos, ¿no? Cosa que vos bajás un PDF, Claro. es un ratito el uso nada más de internet. Pero bueno, videollamadas, el contacto con los compañeros, todo eso se pierde para esos pibes. Aparte, eso conlleva también una fase de aprendizaje. Vos tenés una curva, ¿no?, de aprendizaje en cualquier situación de tu vida. A nosotros la cuarentena nos agarró, digamos, no somos Noruega, que por ahí tiene planificado determinadas cosas. No. A nosotros la cuarentena nos agarró en un momento en el cual tampoco se iban a cerrar las clases, después se cerraron medio de prepo. Entonces tampoco hay una planificación de cómo hacer eso. Medio de prepo, totalmente. Sí, por O sea, eso. el domingo nos dijeron que el lunes no hay clase. Claro, Nunca primero no nos se iba a recortar y después se recortó. Entonces, ¿qué pasa también? No hay una planificación de qué sucedería si tenemos que cancelar las clases y tenemos que hacerlas virtuales. Porque no hay, otra cosa que no hay en Argentina, junto a la decisión política, es problemáticas que sean tratadas como problemas de Estado. ¿No? A ver, nosotros tenemos que ponernos hoy a pensar cómo podríamos hacer para que este sistema educativo a distancia, vía digital, funcione. En estos 5 meses nadie se sentó tampoco a hacerlo. Eso es lo que yo le recriminaba, le criticaba al ministro Trota el otro día en el programa, digamos. Está bien, no lo pensaste antes porque nunca te lo imaginaste, ponele. Sí. Pero ya venía pasando en Europa que se habían suspendido las clases, o sea que también podrías haber dicho, así como el Ministerio de Salud previó un montón de cosas Sí. y movió un montón de situaciones en 4 meses, el Ministerio de Educación no movió ni uno. Claro, pero bueno, uno de los grandes problemas argentinos es que generalmente todos los ministros son abogados. Entonces ninguno tiene una expertise en su función real. Trota tiene algo, estaba más relacionado con la educación, pero no sé a qué nivel o cuáles son sus papeles para decir podés ser un buen ministro de educación. Tampoco digo que sea malo, no, la verdad que no conozco en profundidad lo que haya Tiene hecho. muchas críticas, sobre todo de los sectores más populares, que son los sectores a los que este gobierno les habla, ¿no? Entonces, de ahí vienen las mayores críticas, es decir, hermano, no podés hacer, claro, críticas y contradicciones, porque no podés dejar de lado todas las sugerencias, porque distintas organizaciones sociales le han Sí. acercado sugerencias. Incluso, bueno, la semana pasada leíamos un documento de Nacho Levi de La Garganta Poderosa, en los que la gente de La Poderosa armaron un proyecto que valía 98.2 millones de pesos. Vos con estos 98.2 millones de pesos le generás una infraestructura Sí, sí, a lo un leí. montón de familias para que tengan el acceso con nodos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que lo mismo yo le preguntaba a la Secretaría de Políticas Sociales, ¿se podrían generar esos nodos también acá en las escuelas de Capilla? Que los pibes vayan a la escuela no a clases, sino a bajar la tarea, digamos. Sí, mira, hay mucha retrotecnología que se podría aplicar ahí. Hace muchísimos años, cuando Internet no era lo que es hoy, estamos hablando del año 90, 91, 92, nosotros nos comunicábamos en redes de mensajería con una red llamada Fidonet. Fidonet era una red que vos te conectabas a un BBS telefónicamente, pagabas el pulse y toda la historia, y una vez por semana bajabas todos los mensajes que tenías, cortabas, los respondías, los subían y ese nodo retransmitía todos esos mensajes. Una cosa recontra analógica, de la digital, pero cuando lo vemos al día de hoy parece analógico. Algo por el estilo se podría implementar, algo que funcione de forma batch, que funcione offline. Ahora, de vuelta, para sentarse a hacer eso hay que sentarse a planificarlo, pero antes de planificarlo vos tenés que tener entendida cuál es la necesidad, o sea, vos tenés que sentarte a planificar esas necesidades conociéndolas. Si no las conocen, porque no tienen personal capacitado o porque el personal capacitado que tienen no lo dejan trabajar o no tiene recursos para hacerlo, que es el gran problema argentino, estamos siempre mirando lo que podríamos ser y nunca lo que somos para arrancar de lo que somos. Bueno, pasan estas cosas, no hay planificación porque nadie se sienta a pensar que es necesario sentarse a pensar. ¿Viste? Es como un paso previo que tenemos que dar. Claro, sí, como una crítica que hace mucho el radicalismo al periodismo que tiene que ver con no se toman el tiempo de generar un diagnóstico, por ejemplo. No hay diagnóstico porque no hay autocrítica. El argentino promedio, no me quiero del tema, pero digo, no tenemos un nivel de autocrítica muy, muy serio. O sea, siempre estamos peleándonos entre unos y otros, chicaneándonos. Y en lo que es materia educativa venimos desde hace años, por ahí del primer gobierno de Carlos Saúl, con la reforma educativa. Sí.
que fue todo para atrás, que fue delegar a las provincias, delegar casi a los municipios, o sea, bajar, o sea, ¿cómo hace el municipio de Capilla del Monte hoy para mantener determinadas cosas? No. Es imposible si no tiene un mango. Entonces, tenés que terminar mendigando arriba y si tu líder político te lo da, podés, y si no, no podés. Pero ¿quiénes pierden? Los chicos. Entonces, hoy hay que sentarse a pensar en esto. Llevamos casi 6 meses de cuarentena. A ver, es momento de sentarse a decir, hasta ahora lo que hicimos puede estar más o menos bien. Médicamente no puedo criticar porque no soy médico, no me interesa. Pero en tanta infraestructura hay que sentarse a ver qué hacemos. Ningún político lo está haciendo, están rosqueando o con la reforma judicial, o con el cosito de allá, o con el cosito de allá, o peleándose. No han salido de ese eje, ¿entendés? Entonces, el año que viene hay elecciones y entonces Bernie hace un video ridículo y entonces los medios de comunicación hablan de eso. ¿Y cómo vamos a estar hablando de las elecciones? ¿De qué elecciones me están hablando? Si no hay clases, ¿cómo van a haber elecciones? ¿Vamos a ir a votar? Ya las clases presenciales son bastante desastrosas porque... Desastrosas no por el nivel de la docencia, que se rompe. No sé si se puede decir culo, pero bueno. Sí, bueno, que se, en francés. Le culé. Que se rompe el le culé laburando, garpando la fotocopia de su propio bolsillo, yendo a lugares terribles a dar clases. Situaciones que no tienen nada que ver con la docencia, pero que sin embargo... Es casi es asistencia social lo que hacen los docentes y las docentes, ¿no? Porque, y sobre todo las docentes, que son chicas que tienen que ir, caminar, no sé... a Villa Soldati, a cualquier cosa, a cualquier lugar, que tienen que ir a ganarse el mango, que aparte ganan mal y tienen que poner de su guita. Y hoy, toda esa gente que además no tiene infraestructura per se, ¿sí? Tiene que darle clases virtuales a gente que tiene aún menos infraestructura, porque vos imaginate un chico que vive en una villa, en cualquier villa del país, imagínate, que no tiene computadora y que cuando tuvo una computadora, esto estoy saliéndome fuera del estereotipo, no va a eso, pero tengo muchos conocidos en la docencia, sobre todo en Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, en Cava, en muchas de las escuelas, las computadoras de los chicos no salen de las escuelas. ¿Por qué? Porque volvían rotas, volvían sin el disco rígido, las vendían. O sea, hay un montón de situaciones que pasan reales, de la vida real, de hablar yo con docentes, no lo leí en Clarín ni me lo contó TN. No. Entonces, hoy, claro, pero los chicos no tienen los equipos. Los chicos no tienen los equipos. O sea, vos tenés la infraestructura de redes fantástica, pero el pibe va a la casa, porque hoy está en la casa, y no tiene computadora para laburar, ni tiene un celular, y no podés trabajar. Hoy la gente se maneja más con celulares, pero no podés hacer todo con un celular. No, los pibes leyendo el celular, no. O sea, es imposible. Entonces, hay toda una cadena que si vos me decís, mirá, en las villas, que son en los lugares más problemáticos, tendrían que organizarse, o en las escuelas que están dentro de las villas, ser los nodos, en los cuales los chicos puedan ir a retirar las tareas, en los cuales los chicos puedan conectarse. O sea, tener una red wifi que se la den a los chicos, pero para todo eso también falta algo, cada vez bajamos más, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Estamos en la superficie y seguimos bajando, seguimos buceando. Para todo eso falta un cambio radical, cultural, ¿sí? Que empuje eso, que le diga a los padres y a los hermanos, mirá, cacho, esta computadora es de tu hermanito, vos no la tocás. No. Porque si no tu hermanito no puede aprender y va a salir cabeza hueca como vos. Y estamos intentando de que eso no pase. Vos, nunca me dieron pero no, vos mirás. Lo que te puede decir un pibe que nunca tuvo ningún recurso y que parece una computadora en la casa. Entonces, claro, bueno. Te va a vender el disco. Yo te vendo toda la computadora. Vos ves en los grupos de Facebook un montón de computadoras del Plan Conectar Igualdad en venta. Entonces, si como Estado ya no tenés dinero, pasó lo mismo con el Plan Ceibal en Uruguay. Digamos, también tengo amigos uruguayos que están muy metidos en esto. No me lo contó el Clarín de Uruguay, sea cual sea, el país. Pasa lo mismo, entonces, vos no tenés el equipamiento y cuando lo tenés, se pierde, se rompe o se vende. Entonces tenés que reponerlo y cuando lo reponés vuelve a pasar lo mismo. No en la totalidad de los casos, pero sí es muy amplio el porcentaje en el cual pasa. Entonces, tenés un problema cultural, un problema de educación, un problema de actitud política y un problema de infraestructura, y todo eso únicamente lo solucionás con mucha guita. Con mucha guita y con planes y con proyectos y empujando durante 20 años. O sea, en 5 meses no vamos a cambiar la realidad. No vamos a tirar 12.000 kilómetros de cable. Claro, sí. No solo guita, está bien. O sea, social. Pero el compromiso social, acá el problema para mí es que el compromiso social, por ejemplo, por parte de los docentes, está.
Claro. Yo creo que si hay un sector de la sociedad comprometido socialmente, son los docentes de las instituciones públicas de este país y bueno, y los médicos. Me parece que hay un gran compromiso en ese espacio. Lo que no hay es un compromiso social por parte de la dirigencia política. Claro. Porque esto que está diciendo Esteban, o sea, si lo sabe Esteban, lo sabés vos, Andrea, lo sé yo, Trota, yo me imagino que Claro. también está al tanto, ¿no? Sí, pero es como, mira, yo siempre También otra es fea. yo soy bastante molesto por algún punto. No. Pero yo entiendo que en el poder son todas peleas de negocios. Todas peleas por poder y en última instancia gana el que tiene los aliados más poderosos, digamos. No hay mucha vuelta más que darle y la educación realmente, por más que te la pinten y te hagan florituras y te hagan ribetitos hermosos de colores, no le importa a ningún gobierno, sea del signo que sea, porque si le importase un poquito la educación desde Alfonsín a esta parte, vamos a hablar de la democracia, hubiesen hecho algo para que la educación sea buena. Y la verdad que la educación es cada vez peor, no por los docentes, sino porque no tienen recursos. Los planes cambian año a año, o sea, no podés seguir, ¿no?, una línea que a vos te deje en algún lugar equidistante de otro al menos, ¿no? Que los pibes salgan. Este año se perdió por completo. Yo hablaba días atrás con una amiga y le decía, claro, vos tenés que ser... Van a generar evaluaciones a fin de Y no año. sé qué van a evaluar, porque a ver, si vos... Yo tampoco. Yo le voy a Vos- mandar una foto. Claro, Pero por eso renuncia Puigros. Sí. O sea, porque no, ¿qué vas a evaluar? claro. ¿Cómo No podés hay- tener el... El Es como tupé. es una crueldad. Sí. Pero una aparte, crueldad. vos imaginate que pueda haber familias o padres que estén un poco más capacitados, que puedan apoyar a sus hijos con la tarea, pero hay otras familias que no. No sé, mi abuela, por ejemplo, nunca fue a la escuela. Mi abuela trabajaba de los 4 años en el campo. Muchas personas hoy, que ya no es 1930, les pasa lo mismo. ¿Cómo va a ser ese padre que está todo el día trabajando en el campo para enseñarle fracciones a su hijo? ¿Cómo va a simplificar una fracción si en su vida vio un número? O apenas sabe sumar o apenas sabe leer. Es imposible. O sea, parece que está planificado, de verdad, o sea, sacando toda la conspiranoia, Ujú. parece que estuviese planificado para que falle cada vez mejor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las cosas disfuncionan cada vez mejor. Entonces, hay que sentarse a pensar en eso también. Es decir, ¿por qué esto funciona? No me podés evaluar si... ¿Qué hice durante el año? Fue leer, agarro el teléfono y leo, mira, tengo una tarea y tengo que dibujar un patito y hacer con Además, una caja de cartón de té. Cuando venimos de un sistema de paso a pasa, ¿no? Claro. Presencial, pasa a pasa. Sí, sí, O sí. sea, la idea era no se puede reprobar. Si no se podía reprobar presencial hasta el año pasado, ahora que no fuiste a la escuela, me van a evaluar. Que no aprendiste nada y que además, cuando uno es chico, no quería ir a la escuela. La verdad que cuando uno es muy chico, está en la primaria, medio un pelotazo a veces, buscar cualquier excusa para no ir. Los chicos no deben estar tristes por no ir a la escuela. No, sí. Ya a esta altura sí. ¿Vos decís que algunos sí? Sí. Bueno, ponele. La mayoría, ¿eh? Pero también, bueno, está bien, ponele que está bien. Extrañan La de socialización, los ¿no? Y la compañeros. socialización, claro. claro. No extrañan hacer tarea. Claro, por eso te Además, digo. se lo tienen. Pero eso genera también una costumbre de no hacer. Que quería llegar a eso, ¿no? O sea, vos estás en tu casa todo el día. Sí. Los chicos también se deprimen porque Sí. a la falta de sociabilización y lo que sea. Y de actividades. Y estar con los compañeritos, digo, a vos puede, ¿no? Yo cuando decía que los chicos no querían ir a la escuela iba a ir a hacer tarea y todo eso, viste que no le gustaba a nadie. Hacer las tareas los viernes, así tenés el fin de semana libre. Ujú. Y todos llegábamos el domingo a la noche y apurados haciendo la tarea. Hoy ni siquiera está eso, o sea, no tenés como esa obligación de sentarte a hacer la tarea porque todos los días es sentarte a hacer tarea. Entonces ya normalizás eso y calculo que esto lo sabrá mejor alguien que se dedique a la educación o algún pedagogo, ¿no? Ujú. Que pueda estar más cercano a eso, pero cuando vos comenzás a generar ese desinterés forzado, también eso mella en el cerebro y te acostumbra, saca un callo ahí. Ujú. Entonces también me parece complicado eso. Vos ya no tenés la responsabilidad que en determinadas edades imagino que te va fijando niveles de comportamiento y de carácter, Ujú. de ir todos los días a hacer esto, ¿no? Sí, la ¿Viste? rutina de levantarte, de tener esa rutina. De tener una levantarte. rutina de actuar. Yo, por ejemplo, no considero que el trabajo como tal, me parece un eslogan de modé, que el trabajo dignifique. Como tal, vos sos digno si tenés un trabajo. Pero si hace 25 años que no trabajás, lo hablábamos al principio, o sea, ya No, te depende hiciste una también de la costumbre. voluntad, en el sentido de si esto no. Sí, 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 sí. A vos no te dignifica el trabajo porque vos sentís que no es así y tenés una conciencia de eso.
Después hay gente que no, que la verdad que lo que le dignifica es llevarle un pan a la Claro, no el trabajo en sí mismo, digo, sino claro, o sea, la cuestión de esa responsabilidad que vos tenés para con el otro y que la cumplís con algún rol. claro. ¿Viste? No el trabajo per se, no el estudio No. per se, sino lo que esa responsabilidad genera en vos por tener que cumplimentarla. O sea, cuando vos te quitan esa responsabilidad y lo único que tenés que hacer es quedarte sentado mirando una pared, tu vida pasa a ser una cosa en blanco, porque cada vez estás más alejado de los otros. Se difuminan los roles, la verdad que se difuminaron mucho el tema de los roles sociales de los niños, o sea, cada niño tenía como su propio rol, sobre todo, bueno, depende de las edades, ¿no? Pero a los 7 a lo mejor que empiezan a jugar roles sociales, se difuminaron muchísimo, ¿entendés? Entonces, bueno, qué sé yo, en el caso de los míos que eran los amigos del barrio, pero que es distinto. El amigo del barrio tiene otra relación con el amigo de la escuela, bueno, qué sé yo. No, y no ver al senio, a lo que Ver sea. otros adultos. Ahí, ver mirá. otros adultos posibles. ¿Por qué? Entonces, uno referencia tanto en la madre y en el padre, Sí. que cuando conoces otros adultos en la escuela, decís, oh, menos mal, se puede ser adulto de Sí, otra sí, manera. sí. ¿No? No, y los chicos también toman mucho de sus maestros. O sea, y hay un video que anda dando vueltas de un video yankee, que es un maestro que va a las casas de sus alumnos, porque también están con un esquema de cuarentena o algo similar, Sí. o estaban, no lo sé. Están. Y va con una caja de pizza, con un barbijo que no se nota que es él, y cuando abre la caja, adentro tiene la foto de él, y entonces los chicos lo ven y dicen, profe, y lo abrazan, y qué sé yo, y se emocionan de una forma que vos decís al chico, el chico necesita ese contacto con el docente, con el maestro, porque ya forma parte de su núcleo, te diría que casi familiar, lo ve todos los días un montón de horas. Y ¿Viste? entabla una relación de confianza. Y eso además te prepara para el mundo de los adultos, en los cuales vos vas a tener una responsabilidad para con tu familia, vas a tener una responsabilidad para con tu trabajo, vas a querer ser tal vez profesional y buen profesional. Eso te va preparando, digamos, es como un escaloncito chiquito, después haces el escalón del secundario, si querés hacer la universidad o lo que sea. Pero eso te va preparando. Si no tenés eso, y si encima no tenés ni siquiera la posibilidad de hacerlo a través de las redes, no podés tener contactos con tus amigos, con tus profesores, con lo que te tiene que educar. Digamos, no hay un sistema de e-learning instalado hoy en el país, que estaría buenísimo. Y si lo hay 3, 4, 5, 6 millones de chicos que no acceden tampoco a ese sistema, ni podrían acceder porque no tienen conectividad. Y si tuviesen conectividad, no podrían acceder porque no tienen el equipo al cual conectarse. Claro. Entonces, como vos ves, es una escalera de cosas que no hay. Y todas esas cosas que no hay parten de un lugar, porque lo único y que realmente necesitamos es que la clase política diga hay que hacer esto. Apriete ese botón, que es el que vos decías, es el botón de la clase política, y dice, Claro. vamos a hacer esto. Porque cuando quieren hacer algo lo hacen. Esto no lo quieren hacer. Bueno, pero eso yo también decía al aire, como Daniel Arroyo en un mes, el tipo asumió y en un mes te repartió. Ujú. Te hizo no sé cuántas tarjetas de débito, te las repartió por todo el país y les puso guita y puso Claro. un piso económico para que los pibes puedan morfar. En un mes le demoró. Entonces, ahí te quedó clarísimo. ¿Cuánto puede demorar algo en Argentina cuando la voluntad política está? Lo mismo que con los hospitales que los terminaron y los abrieron y bueno, después hay que ver cómo lo llenan de profesionales también, porque bueno, encima tienen un quilombo con los títulos. Claro, pero bueno, el tema de la educación es muchísimo más complejo porque tiene un montón más de aristas. Obviamente los profesionales de la salud son educados en el mismo sistema educativo, o sea, un médico que se reciba en 15 años, que hoy está terminando la primaria, con este esquema, no digo que no pueda ser buen médico porque resulta que el 2020 fue un desastre. Seguramente puede ser buen médico si quiere, digo, pero ya empieza a tener como un flan esa base educativa, ¿no? Ujú. Y además esa idea de que, bueno, da lo mismo, si mira, no me evalúan y si me evalúan no me reprueban y si me reprueban igual no pasa nada. Entonces como que, bueno, ¿para qué voy a estudiar? ¿Qué sentido tiene? 2 más 2, 8. Es igual no me van a reprobar. No digo que sea tan así, No, sí. pero para extremarlo un poco y entenderlo cómo funciona, es más o menos lo que pasa. Y me parece que obviamente un pueblo manso, un pueblo que no conozca sus derechos, un pueblo que no sepa, un pueblo que no lea, Ujú. un pueblo que está todo el día compartiendo fake news en Facebook sin siquiera leer los artículos,
Un pueblo que se cree cualquier cosa es un pueblo fácil de dominar. No digo que pase solo en Argentina, digamos. Argentina en lo particular porque vivimos acá. Ujú. Pero No, es no, pero parte de lo es- que pasa. sí. Parte de no saber interpretar textos es parte de que los chicos no aprendan a leer o que los libros que tengan para leer tal vez no sean los adecuados o que no tengan el tiempo. Hay chicas maestras, senios, que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo conozco, tienen que ir a buscar a los chicos a los conventillos donde viven Sí, sí, acá porque en los Córdoba. padres no los llevan. Sí. ¿Y por qué los padres no los llevan? Y porque por ahí no tienen padres, tienen 6 hermanos, la madre labura de lo que puede, cuando Situación puede, familiar que no permite que el pibe llegue a la escuela, digamos. y que no lo arregla ninguna tarjeta alimentar tampoco porque es más profundo. O sea, vos podés comer con eso, pero después necesitas también darle comida al cerebro, y eso es conocimiento. Ujú. Entonces, si vos comés mal desde la base, comés fideos todos los días, que es una porquería, porque te alcanza para fideos y polenta, para no morirte, pero eso no le da nutrientes necesarios al cerebro para poder desarrollarse. Y si encima de todo eso no le das nutrientes intelectuales al cerebro, no lo capacitas, y el cerebro a la larga se va atrofiando. Entonces vas a tener un pueblo de personas mansas y muy fácilmente dominables. Suena conspiranoico, tendría que sonar de fondo ahora la música de Código X, pero un poco es, ¿no? No, bueno, hay una realidad latente que tiene que ver, a ver, a nivel global, los sistemas educativos en general fueron para atrás, digamos, no, la educación no está en el mejor de sus momentos desde, no sé, como humanidad, no estamos en un buen momento. Me parece que no es solamente en Argentina, pero que en Argentina sí se ve mucho y sí se ha socavado mucho, porque hemos tenido de los mejores sistemas educativos de Latinoamérica, por lo menos. Claro. Bueno, el tema es que, como te decía hace un ratito, nosotros siempre nos ponemos a pensar lo que fuimos y lo que podríamos ser, y nunca nos sentamos a ver lo que somos hoy. Nosotros tenemos que partir hoy de lo que somos. Y somos un cachivache. Somos un nudo, ¿viste? Hecho de 500 nuditos más chiquitos. Y hasta que no dejemos de creer que somos un cordel de oro y nos pongamos a desatar nuestros nudos, esto no va para ningún lado. Educativamente, en temas de salud, en temas de seguridad, ni que hablar. Hay un montón de situaciones que no se encaran. Y en algún momento de todo eso nos vamos a dar cuenta que lo que se necesita hacer para que esas cosas comiencen a funcionar, como diría mi amigo Santiago, es el cambio cultural. Hay que empezar a dar un cambio cultural. Y ese cambio cultural va a provocar un cambio material, ¿no? Yo soy bastante más negativo sobre ese aspecto porque creo que el cambio cultural no se va a dar nunca porque no interesa. Santiago es un poco más positivo y dice que sí, pero bueno. Bueno, hay referentes y exponentes de una cultura diferente, pero bueno, el tema es... Son muy chiquitos y pocos, el problema es ese. Sí, porque a lo mejor el proceso tiene que ser más largo. En general los procesos de cambio cultural colectivo son muy... Y en algún momento tienen que largos. comenzar. Nosotros nunca lo comenzamos. Entonces estamos siempre pensando cuándo en algún momento esto va a funcionar. ¿Qué cosa? Si no hay nada. No, bueno, pero mirá, en algún momento va a haber. Pero... Yo creo que es un sentimiento de crisis que es propio de esta época, y esta época no me refiero a hoy, al No. 2020, me refiero a... no Tiene sé, 100 años. 2000 hasta ahora, que se ve claramente esto que vos estás diciendo, la caída de un sistema capitalista que ya no se puede subir a ninguna ola, porque el capitalismo siempre se fue subiendo a distintas olas para sobrevivir. Bueno, ahora las olas le duran cada vez más poco al capitalismo. Ya no hay recursos y ya la cosa se empieza a poner muy fascista de corte matar o morir. Sí. Y bueno, y ahora estamos nosotros en esta situación diciendo, bueno, es el sistema que creamos nosotros, y bueno, y toda una complejidad de pensamiento para la que la verdad tampoco estábamos muy preparados porque hemos perdido el hábito de la reflexión. Sí. La verdad. Todo esto nos lo vino a mostrar la pandemia en escasos 5 meses, en el medio también un montón de otras cosas. Y están quienes lo ven y quienes no lo ven. Mira, es muy fácil. Ahora estaba escuchando el otro día sobre que comienza o no comienza la Copa Libertadores. Siempre estamos pensando de que o comienza Tinelli o comienza la Copa Libertadores, o mirate una pelea de Maravilla Martínez. Loco, mirá, hay cosas que son bastante más importantes que pensar por qué no hay fútbol.
Yo jugué al fútbol toda mi vida y la verdad me parece fantástico un mundo sin fútbol como el que tenemos ahora en Argentina. No hay pelea de barra brava, no que siguen estando, existirán y son mafias. Pero centrarnos en que nos falta eso, centrarnos en que si comienza o no Tinelli. O sea, es una inyección de ácido al intelecto humano, ¿no? O sea, es achatar, es aplanar la meseta del intelecto. Lo único que hicimos durante la pandemia fue eso. Argentina desde más o menos el año 1936 que viene en caída, ¿no? O sea, cuando te hablan de la Argentina potencia y primer mundo, es todo un invento que no existió nunca, salvo para un reducido grupo de personas, como siempre. Pero a partir del año 36 ni siquiera eso, y cada gobierno que vino intentó paliar esa falta de energía productiva que tuvo el país. Y ahora estamos en lo último, o sea, endeudados hasta el techo, porque otra cosa no se podía hacer tampoco. ¿Dónde sacó la guita para mantener a 25 millones de personas con 12 millones que trabajan? ¿Y dónde? Y la saco de deuda. Entonces, mientras más te endeudas, más adentro de ese círculo estás, ¿sí? Ya no podés pagar, ya no podés generar, ya no generás industria, porque nosotros no tenemos una industria real tampoco que se pueda apalancar y que nos sirva para decir, mira, generamos guita y podemos instalar toda esta infraestructura que necesitamos hoy. No hay, no existe. Entonces no hay industria, no hay laburo, no hay dólares, que es lo que se necesita. Aunque al mundo no le guste, aunque al argentino promedio compre dólares, pero te diga que los dólares son malos, ¿no? Lo que necesitas son dólares. El Banco Central hoy tiene un fondo, lo único que le quedan son 6.500 millones de dólares. Con eso no tenés ni para arrancar con una red, con una red de datos para Argentina. O sea, y es todo lo que tenemos. Hoy es imposible sentarnos a planificar una infraestructura digital siglo XXI, olvídate, es imposible, ¿no? Es improbable, perdón. No es imposible, pero es muy improbable, porque no hay la guita. Y como siempre me gusta decir también, dinero hay, pero se usa mal, o está en otro lado. O sea, si vos necesitas 1.000 pesos para que este nodo funcione, y esos 1.000 pesos van a ir para remeras de alguna agrupación política en algún lado. Mira, acá tenés, al final yo tenía razón, me dice Marcelo, es que aparte de ser libertario soy técnico electromecánico, entre otras cosas, sería tu columnista, lástima que no coincidimos ideológicamente, me dice Marcelo. Bueno, qué sé yo, veremos Marcelo, no sé. Bueno, gracias. No, de nada, un gusto pasarme por acá. Que ir terminando porque tengo a Andrea. No, ahora ya viene el licenciado. se me dan... Solo voy a decir dos cosas y me voy. Bueno. Para no cruzarme con el licenciado no quiero tener... Vamos a la música. Esteban, muchísimas gracias, en serio. De nada, ¿Querés terminar con algo? Porque te corté ahí nomás. No, creo que todo lo que podemos decir de esto está dicho. Luego, más o menos, lo único que puedes hacer es buscar datos, relevarlos y ver en qué posición realmente estás y qué necesitas. Pero para eso es un laburo, te diría que de años. En algún momento hay que empezarlo. Claro. Nunca lo empezamos, ahí está el problema. Bueno, así pasaba Esteban Fernández con